Buenas tardes, ingeniero, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el diseño, la implementación y programación del microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. Primero, vamos a hablar un poco sobre la introducción de los microprocesadores. Siguiente, por favor, Carlos. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la década de los 40, 1940, donde antes del nacimiento de esta nueva tecnología se había empezado con su desarrollo, más que nada para el ámbito militar, hecho que es reflejado durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminados los tiempos de guerra, la computación digital emprendió un fuerte crecimiento para los propósitos científicos y civiles. Ya en los años 70, los microprocesadores surgieron de la evolución tecnológica. En la década de los 50 aparecieron por primera vez las computadoras digitales de propósito general. Después, durante esa misma época, se da el empleo de lo que es el silicio por su bajo costo. Y en la década de los 60 se da la construcción de las computadoras de estado sólido, que contempló un gran avance gracias al surgimiento de las tecnologías en circuitos digitales, como la lógica transistor-resistor, la lógica transistor-diodo y la lógica transistor-transistor. Siguiente, por favor, Carlos. Ahora vamos a ver lo que es el primer capítulo, donde se va a hablar de las generaciones. La primera de ellas se da entre el año 1940 a 1956, donde se habla de los primeros sistemas informáticos. Estos usaban los tubos de vacío, como se puede apreciar al lado izquierdo, donde para los circuitos, bueno, eso era para los circuitos, para la memoria se usaban los tambores magnéticos. Estos equipos a menudo eran enormes y ocupaban salas enteras, además de que eran muy costosos de operar y utilizaban una gran cantidad de energía. Estos primeros ordenadores generaban mucho calor, que a menudo era la causa pues, de su mal funcionamiento. Estos ordenadores de primera generación se basaban en lo que era el lenguaje de máquina. Es un lenguaje de programación de nivel bajo para realizar operaciones y solo podían resolver un problema a la vez. Ahora, en el año 1946 es que se da la creación del ENIAC. Se presenta con el acrónimo de ENIAC, que significa Electrical Numerical Integrator and Calculator, que es el primer computador electrónico de la historia. Este fue construido en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y pesaba alrededor de 27.000 kilogramos. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y tenía 17.468 válvulas de vacío. Era bastante grande, varias de las cuales se estropeaban, sus válvulas se estropeaban constantemente y tenías que cambiarlo cada cierto tiempo. Se podía realizar 5.000 sumas por segundo, sin embargo, pues fue descatalogado el 2 de octubre del año 55. Después aparece la EDVAC, la Electronic Discrete Variable Automatic Computer, que fue una de las primeras computadoras electrónicas que, a diferencia de la ENIAC, la primera, no era decimal, sino que era binaria. Almacenaba las instrucciones que trabajarían con los datos introducidos en una memoria aparte, y a partir de entonces se convirtió en un estándar de arquitectura para la mayoría de las computadoras modernas. Esta computadora ejecutaba las instrucciones de adición, de sustracción, de multiplicación y de división. Tenía pues más memoria que sus antecesoras y podría introducirse nuevas instrucciones sin necesidad del cableado. Ahora, una de sus características era de que poseía casi 6.000 válvulas termoiónicas y 12.000 iodos. Tenía también el uso de válvulas al vacío para procesar la información y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado, aparte del uso de las tarjetas perforadas y su aplicación en el área militar y científica. Ahora aparece en el año 1951 la UNIVAC, que fue diseñada por la empresa Remington Rand y es considerada el primer computador comercial desarrollado en Estados Unidos.
Fue concebido por dos pioneros informáticos, John Muckley y John Eckert, donde se menciona que este computador fue creado con el fin de ser instalado solo en grandes empresas, tanto privadas como públicas. Además, dice que este computador se elaboró el censo de los Estados Unidos en el año 51 y que logró predecir correctamente al ganador de las elecciones presidenciales del 52. Tuvo como características que fue considerado más rápido y preciso, realizaba 1000 cálculos por segundo, sus dimensiones eran entre 3000 por 4,20 por 2,70 metros. Esta computadora fue diseñada desde el principio para su uso en administración y negocios. Este computador también fue diseñado según el principio de programa almacenado, un concepto que surgió durante el diseño del ENIAC de von Neumann. Su composición estaba básicamente constituida por un tubo relleno de mercurio con un transductor piezoeléctrico en cada extremo. Después, ya para el año 1953, aparece la IBM 701, desarrollado por la IBM. Fue la primera computadora de propósito general comercialmente exitoso. Fue en parte gracias a los conflictos bélicos que ocurrían en ese entonces con Corea, cuando el inventor Thomas Johnson quería contribuir con lo que llamó una calculadora de defensa, uno de los mayores obstáculos que debió enfrentar la era de los IBM. Era incompatible con el equipo de procesamiento de las tarjetas perforadas de la IBM, y esto pues constituía una gran fuente de dinero para ello. El primer IBM 701 pues, fue la sede central de IBM en Nueva York. 3 fueron a laboratorios de investigación atómica, 8 fueron a las compañías de aviones, 3 fueron a otras instalaciones de investigación, 2 fueron a agencias gubernamentales, incluyendo lo que es el primer uso de un ordenador por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 2 fueron a la Marina y la última se comenta que fue a los estados de la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos a principios del 55. Tuvo como características que fue conocido como la calculadora de la defensa. Para introducir los datos, estos equipos empleaban tarjetas perforadas. Sus hermanos en la computación fueron la IBM 602 y 650. Además, durante sus 4 años de producción se vendieron solo 20 unidades. La memoria se podía ampliar un máximo de 4096 palabras de 36 bits por la adición de un segundo sistema de 72 tubos. Siguiente, por favor, Carlos. De ahí viene lo que es la segunda generación, que se da entre el año 1956 a 1963, donde esta generación se va a reemplazar por lo que son los transistores. Estos ordenadores de segunda generación aún dependían de las tarjetas perforadas para la entrada y las copias impresas para la salida. Y la primera computadora basada puramente en transistores fue la TX0, que es la Transistor Experimental Computer. Tenía como características pues, que las computadoras estaban constituidas con electrónica de transistores, como se puede apreciar en la primera imagen, en 1947. Se programaban con lenguajes ya de alto nivel. En 1951, Maurice Wicks inventa lo que es la microprogramación, que simplifica el desarrollo de la CPU. En 1956, la IBM pues, vende su primer disco magnético y el primer lenguaje de programación de propósito general de alto nivel, Fortran, también estaba desarrollándose en IBM alrededor de ese tiempo. Para esta generación aparece lo que es la IBM 7094 en el año 1958, donde ya se usaban los transistores y consiguiendo unas velocidades 6 veces superior a lo que eran sus antecesoras. Era compatible con muchos de los programas creados para la 704 y compartía parte del conjunto de instrucciones de la 709. Se comenta también que se usó para negocios como controlador del stock, contabilidad de las empresas, entre otros. En el año 65 dice que se había vendido más de 300 IBM de la 7090-94 con un precio que rondaba los $3 millones. Siguiente, por favor.
De ahí pasamos a lo que es la tercera generación, entre 1964 y 71, que ya se da lo que es el desarrollo del circuito integrado, que ya fue ahí su sello distintivo en esta generación. En lugar de las tarjetas perforadas e impresiones, los usuarios empezaron a interactuar a través de lo que son los teclados y los monitores e interactuar con un sistema operativo. Esto permitió que el dispositivo ejecutara muchas aplicaciones diferentes a la vez, con un programa central que monitoreaba la memoria. Entre sus características principales de esta generación, pues se hizo más confiable con respecto a las dos generaciones anteriores, era un tamaño más pequeño, generaba menos calor, necesitaba un mantenimiento en menor cantidad, se hizo menos costoso, más económico, consumía menos electricidad, se usaba un idioma de alto nivel apoyado, se desarrollaron los chips para almacenar y procesar la información. El chip pues, era una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados los semiconductores. Ahí se puede apreciar lo que es el circuito integrado. Y ahora vamos a ver lo que es la IBM 360, que fue un sistema de computación de la familia mainframe de IBM, que se anunció el 7 de abril de ese año. Fue la primera familia de ordenadores diseñados para cubrir las aplicaciones independientemente de su tamaño o ambiente. En el diseño se hizo una clara distinción entre la arquitectura e implementación, permitiendo que se sacase una serie de modelos compatibles a precios diferentes. Después vendría dentro de ese mismo año lo que es la PDP-8, que fue lanzado por Digital Equipment Corporation en el año 65, siendo considerado como el primer mini ordenador en llegar al público cuando el concepto todavía de la informática personal pues no había nacido. Se lograron vender más de 50.000 unidades aproximadamente. El ordenador de 12 bits fue vendido principalmente en escuelas, universidades y laboratorios. De ahí tenemos lo que es el IBM 370, que fue un modelo de mainframe de IBM, y fue sucesor de la familia del 360. Recibió varias mejorías en su arquitectura durante sus 20 años, y el primer y más importante cambio que se menciona fue la introducción de la memoria virtual. De ahí, dentro de la familia de las PDP, aparece la PDP-11, fabricada por la misma corporación entre los 70 y los 80, perteneciente a la serie de las PDP. Fue la primera minicomputadora en interconectar todos los elementos del sistema, procesador, memoria y periférico, a un único bus de comunicación bidireccional asíncrono. Este dispositivo, llamado Unibus, permitía a los dispositivos enviar, recibir o intercambiar datos sin necesidad de dar un paso intermedio por la memoria. Fue evolucionando con la tecnología, pasando de tener CPU hecha con circuitos TTL-MSI a utilizar microprocesadores como el LSI-11. De ahí viene el TDC, el Torpedo Data Computer, que fue uno de los primeros ordenadores analógicos electromecánicos utilizados para el control de fuego de torpedos en los submarinos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Ya Gran Bretaña, Alemania y Japón también desarrollaron equipos automatizados de control de fuego de torpedos, pero ninguno era tan avanzado como el TDC de la Marina de los Estados Unidos. Los computadores TDC se instalaron en las torres de mando del submarino y requería de 2 tripulantes adicionales para su mantenimiento, uno como experto en su mantenimiento y el otro como su operador real. Siguiente, por favor. Ahora se entra a la cuarta generación, que es entre el 71 y el 80, donde se trabaja ya con los circuitos integrados con un solo chip de silicio. Acá vamos a ver lo que es la Cray 1, que fue un superordenador diseñado por un importante número de informáticos. Este primer sistema fue instalado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en el 76 y es una de las supercomputadoras más conocidas y exitosas de la historia y de las más potentes de su época. También se va a ver la IBM 3090, que fue un sucesor de alto nivel de la 370. A finales de la década de los 70 y principios
década de los 80, la tecnología patentada permitía que los mainframes de Andal estuvieran completamente enfriados por aire. Esto se diferenciaba de los sistemas IBM que requerían agua refrigerada y su infraestructura de soportes. Los 8 modelos más grandes de los 18 sistemas introducidos en 1990 fueron enfriados por agua, los otros 10 fueron refrigerados por aire. Y de ahí pasamos a lo que es la computadora personal, la IBM PC, en el año 1981, también conocida como la IBM Personal Computer. Esta versión es la versión original y el progenitor de la plataforma de hardware compatible con IBM PC. Es el modelo 5150 y fue introducido el 12 de agosto de 1981, haciendo parte ya casi de la quinta generación de computadoras. Fue creado por un equipo de ingenieros y de diseñadores bajo la dirección de Don Stritch y William Lowe en Florida, junto al microcomputador y al computador casero. Ahora, el IBM PC es el predecesor de lo que son las actuales computadoras personales y progenitor de la plataforma compatible con la IBM PC. Siguiente, por favor. En la quinta generación, vamos a hablar un poco de lo que es la zona Spark, antes de lo que es la inteligencia artificial, porque la zona Spark el Spark en sí es una arquitectura con un conjunto de instrucciones reducidas. Fue originalmente diseñada por Sun Microsystem en el 85 y se basa en los diseños RISC 1 y 2 de la Universidad de California. Se diseñó esta arquitectura y la licenció a otros fabricantes como en Texas, Cypress, Fujitsu, LSI Logic y entre otros. Es la primera arquitectura abierta y como tal, las especificaciones de diseño están publicadas. Una de las ideas innovadoras de esta arquitectura es la ventana de registros que permite hacer fácilmente compilaciones de alto rendimiento y una significativa reducción de memoria en las instrucciones Load Store. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la Intel Paragon, donde estos dispositivos informáticos ya de quinta generación se encuentran basados en lo que es la inteligencia artificial. Aún se encuentran en desarrollo, aunque hay algunas aplicaciones como el reconocimiento de voz que están utilizando en la actualidad. El uso de procesamiento paralelo y superconductores está ayudando a hacer realidad la inteligencia artificial. La computación cuántica y la nanotecnología molecular cambiarán radicalmente la cara de las computadoras en los años venideros. Se menciona que el objetivo de la computación de quinta generación es desarrollar dispositivos que respondan al aporte del lenguaje natural y que sean capaces de aprender y autoorganizarse. Es decir, que en esencia, la computadora aprenderá a partir de sus propias experiencias, usará sus datos originales para obtener la respuesta por medio del razonamiento y conservará estos resultados posteriores para el procesamiento y toma de decisiones. Por ejemplo, los actuales sistemas domésticos de control ya son, se conocen ya esos primeros modelos de sistemas domésticos de control, objeto de una nueva disciplina llamada la domótica. Los automóviles, la automatización inteligente, que se estaba introduciendo desde la década de los 80 en los automóviles, o los robots que en la década de los 80 dio un lugar a notables progresos en robótica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del capítulo 2, que es la descripción detallada y hojas técnicas de los microprocesadores. Siguiente, por favor. Empezamos con el microprocesador 8080 de Intel, fabricado en el año 1976 y interrumpido en el año 2000, fabricado por Intel, entre otras. Entre sus características, pues está la frecuencia del reloj entre 3, 5 y 6 MHz, con un ancho de datos de 8 bits, una dirección de datos de 16. Este procesador consta de un registro de matriz y lógica de dirección, unidad aritmética y lógica ALU, sección de control y registro de instrucciones, buffer de bus de datos bidireccional de 3 estados. Se menciona que el procesador tiene un registro de 8 bits, A, B, C, D, E, H y L, donde el A es su acumulador primario de 8 bits y los otros 6 registros se pueden usar como registros individuales de 8 bits o como 3 pares de registros de 16 bits.
Este procesador agrega algunas operaciones de 16 bits en su conjunto de instrucciones, mientras que el anterior, su antecesor, el 8008, requería el uso del par de registros HL. Su diseño del controlador del bus de datos bidireccional tiene dos áreas principales de preocupación para el diseñador, que es el nivel de voltaje de entrada, 3.3 voltios como mínimo, y su capacidad de transición de salida de 1,7 megamperios como máximo. La especificación del nivel de entrada implica que cualquier memoria semiconductora o dispositivo de entrada-salida conectado al 8080 databus debe proporcionar un mínimo de 3,3 voltios, como se había mencionado, en su estado alto. La mayoría de las memorias de semiconductores y dispositivos estándar tienen una salida capacidad de entre 2 y 2,8 voltios. Siguiente, por favor. Ahora viene lo que es el microprocesador 8085, también fabricado entre el 76 y descontinuado en el año 2000. Este procesador de 8 bits fue fabricado entre la era del 70. Ya era binariamente compatible con el anterior Intel 8080, pero este exigía menos soporte del hardware. Así permitía unos sistemas de microordenadores más simples y más económicos. El número de la numeración del procesador, que es el 5, proviene del hecho que solamente requería una alimentación de 5 voltios, no como el 8080, que necesitaba unas alimentaciones de 5 y 12 voltios. Ambos procesadores fueron usados alguna vez en ordenadores corriendo el sistema operativo CP/M, y el procesador 8085 fue usado como un microcontrolador. Ambos diseños fueron sobrepasados por el Z80, que era más compatible y mejor, puesto que este se llevó todo el mercado de los ordenadores CP/M, al mismo tiempo que participaba en la prosperidad del mercado de los ordenadores personales a mediados de los años 80. Este procesador 8085 es un microprocesador NMOS de 8 bits, que es un paquete C de 40 pines fabricado en un solo chip, donde utiliza una sola fuente de 5 voltios para su funcionamiento. Su velocidad de reloj es de unos 3 MHz y su ciclo es de 320 ns. El tiempo para el ciclo de retroceso de este procesador es de 200 ns y tiene 80 instrucciones básicas más 246 códigos de operación. Entre sus características pues, está su fuente de alimentación, ya comentada, de 5 voltios, su consumo de energía, que ahora es un 20% menor del 8085A. Tiene un generador de reloj en chip, aritmética decimal binaria y de doble precisión. También está la descripción de sus pines. Y ahora sí, siguiente, por favor. Para el microprocesador 8086, se comenta de que este procesador es de 16 bits, una nueva generación de microprocesadores desarrollados para reemplazar o completar a las microcomputadoras de 8 bits ya de los años 70. Estos fueron los que comenzaron la revolución de las microcomputadoras. Fue diseñado para trabajar con el lenguaje de alto nivel, disponiendo de un soporte hardware con el que los programas están en dichos lenguajes y ocupan un pequeño espacio de código. Además, pueden ejecutarse a gran velocidad. Esta concepción está orientada al uso de compiladores. Se materializa en un conjunto de facilidades y recursos y en unas instrucciones entre las que cabe destacar las que permiten efectuar operaciones aritméticas como la multiplicación y la división con o sin signo, y las que se manejan cadenas de caracteres, entre otros. En su momento, este procesador junto con el 8088 fueron los microprocesadores más empleados dentro de su categoría, especialmente desde que IBM los adoptó para la construcción de su computadora personal. El 8086 dispone de instrucciones especiales para el tratamiento de cadena de caracteres, como ya se había comentado, y el encapsulado de este procesador está formado por 40 patillas.
Dispone de un conjunto de registros denominados instrucciones, en el cual se van almacenando de forma anticipada los códigos de las instrucciones, consiguiendo que éste aumente su velocidad de trabajo. Las 20 líneas del bus de direcciones solo permiten direccionar una memoria de 1 megabyte, además de que dispone de un pipeline, que es decir, la CPU puede seguir leyendo las instrucciones en los tiempos en que el bus no se utiliza. Siguiente, por favor. Ahora pasamos al 8088, su sucesor, que es un microprocesador también de alto rendimiento, carga de agotamiento, portada de silicio tecnológico y empaquetado en un paquete SerDes de 40 pines. Este procesador tiene atributos de 8 y microprocesadores de 16 bits. Es directamente compatible con el software 8086 y el hardware y periféricos del 8080 y 8085. Su arquitectura interna es de 16 bits y soporta hasta 1 megabyte de memoria. Tiene 24 modos de direccionamiento de operandos, acceso directo a memoria para coprocesadores de bus local, operaciones de cadena. Este procesador proporciona una dirección de 20 bits a la memoria que ubica el byte al que se hace referencia. Además, la memoria está organizada como una matriz lineal de hasta 1 millón de bytes, direccionados como 0000 a FFFF. Es decir, que la memoria se divide lógicamente en código, datos, extradatos y segmentos de pila de hasta 64 kilobytes cada uno. Todas estas referencias a la memoria se hacen en relación con las direcciones base contenidas en los registros de segmento de alta velocidad. Los operandos de palabra, que son los 16 bits, se pueden ubicar en pares o límites de direcciones impares. ¿Para qué? Para que los operandos de dirección y datos se almacene el byte menos significativo de la palabra en la ubicación de la dirección de menor valor y el byte más significativo en la siguiente ubicación de dirección superior. Siguiente, por favor. Ya. Ahora el microprocesador 80186, también conocido como la APX 186 o simplemente 186, este microcontrolador fue introducido en el 82 y tenía un bus de datos externo de 16 bits multiplexado, un bus de direcciones de 20 bits y se encontraba disponible como 80-188 con un bus de datos externo de 8 bits. La dirección base del bloque de control era programada por un registro de reubicación de 16 bits contenido dentro del control bloque con el desplazamiento FH de la dirección base del bloque de control. Este fue descontinuado en el año 2007. Este procesador estaba destinado generalmente a sistemas integrados como microcontroladores con memoria externa. Por lo tanto, para reducir la cantidad de circuitos integrados requeridos, se incluyó características como generador de reloj, controlador de interrupción, temporizadores, generador de estado de espera, canales DMA y líneas de selección de chip externas. Siguiente, por favor. Ahora está el procesador 80188, que se creó en el año 1982 y fue descontinuado en el 2007 también. Esta es una variante del 186 y tenía un bus de datos externo de 8 bits en lugar del bus de 16 bits del 186. Esto logró que la conexión a periféricos fuera más económica. Sin embargo, los registros de 16 bits y el rango de direcciones de 1 megabyte no cambiaron. Tenía un rendimiento de 1 millón de instrucciones por segundo. El procesador 80-186 y 80-188 tienen las mismas capacidades, excepto que el 186 trabaja con un bus de datos externo de 16 bits, mientras que el 188 opera con 8. Generalmente contienen, aparte de la unidad de ejecución, contadores o timers, y a veces incluyen memoria RAM o memoria ROM.
y estos otros dispositivos que varían según sus modelos. Cuando contienen la memoria ROM, a estos chips se les conoce como microcomputadora en un solo chip. Externamente se encapsulaban a estas en el formato PGA y estos contenían 68 pines. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora viene el microprocesador 80286, creado en el 82 y descontinuado en el 91. Este microprocesador ya de 16 bits se introdujo en febrero del 82 y está basado en el 8086 con una CPU separada. No hay buses de datos y direcciones multiplexados y también es el primero con administración de memoria y amplias capacidades de protección. El 286 usa aproximadamente 134.000 transistores en su encarnación original y al igual que el 186 contemporáneo, este podía ejecutar correctamente la mayoría del software escrito para los procesadores 86 y 88 anteriormente. Intel pues no esperaba que las computadoras personales usaran el 286. La CPU se diseñó para sistemas multiusuario con aplicaciones multitarea. Esta tenía 134.000 transistores y constaba de 4 unidades independientes: la unidad de dirección, la unidad de bus, la unidad de instrucción y la unidad de ejecución, organizadas en una tubería débilmente acoplada, como el 8086. Su rendimiento fue significativamente mayor sobre el 8086, debido principalmente a los buses de datos y direcciones no multiplexados, más el hardware de cálculo de direcciones. Esto se produjo en un paquete de 68 pines, incluidos los paquetes PLCC, que es el portador de chips como plomo plástico, y la LCC, que es el portador de chips sin cables, además del PGA, que es la matriz de rejilla de pines. El aumento del rendimiento de este procesador, de este microprocesador, sobre el 186 podría ser más del 100% por ciclo de reloj en muchos programas. Este fue un gran aumento, totalmente comparable a las mejoras de velocidad aproximadamente 10 años después, cuando se introdujeron la 486 o el Pentium original en el 93. Esto pues, se debió en parte a los buses de datos y las direcciones no multiplexadas. Siguiente, por favor. Ahora seguimos con el microprocesador 386 u 80386, también pues desarrollado por Intel, fabricado por Intel también, AMD e IBM. En el año 86, descontinuado en el 2007. Este microprocesador es un microprocesador de nivel de entrada de 32 bits, diseñado para aplicaciones de un solo usuario y sistemas operativos como la MS2 y Windows. Los registros de 32 bits y las rutas de datos admiten estos 32 bits de direcciones y tipo de datos. El procesador direcciona hasta 4 GB de memoria física y 64 TB de memoria virtual. La arquitectura de protección y administración de memoria integrada incluye direcciones, registros de traducción, hardware multitarea y un mecanismo de protección para soportar estos sistemas operativos. Canalizando las instrucciones, traducción de direcciones en chip, asegurando los tiempos de ejecución de instrucciones cortas y un máximo rendimiento del sistema. Cada segmento se divide en uno o más de 4K en páginas de bytes para implementar un sistema de memoria virtual. El Intel 86TX admite lo que es la reiniciabilidad total para todas las fallas de página y segmentos. Por otro lado, la memoria está organizada en una o más variables de segmentos de longitud. Siguiente, por favor. Ahora viene lo que es el microprocesador 486, también conocida como i486 o simplemente 486, donde es un microprocesador de mayor rendimiento en comparación a los anteriores.
Se introdujo en el año 1989 y fue el primer diseño de x86 estrechamente integrado, así como el primer chip x86 en usar más de 1 millón de transistores debido a una gran memoria caché en el chip y una unidad de punto flotante integrada. Esta representa una cuarta generación de CPU compatible con binarios desde el microprocesador 8086 original en el 78. Este procesador de 50 MHz ejecuta alrededor de 40 millones de instrucciones por segundo en promedio y es capaz de alcanzar un rendimiento máximo de 50 MIPS aproximadamente. Es el doble de rápido que el 386 y que el 286 por ciclo de reloj. Esto gracias a su canalización de 5 etapas, con todas las etapas unidas a un solo ciclo. Aparte de eso, tenemos lo que es la arquitectura del procesador Intel DX2 integrado, que es esencialmente lo mismo que el procesador Intel DX2. Su instrucción requiere al software desarrollador para pasar un parámetro de entrada al procesador en su registro EAX, y este procesador es la respuesta que se devuelve en los registros EAX, EBX, EDX y SX. Este microprocesador es de la familia de microprocesadores de 32 bits con arquitectura de x86, diseñados y fabricados por Intel, y también fabricados mediante licencia o ingeniería inversa por otras empresas como IBM, Texas, AMD, Cyrix y Chips and Technologies, con diseños distintos o clonados. Siguiente, por favor. Ahora viene lo que es la familia Pentium. Esta marca fue utilizada para una serie de microprocesadores compatibles con esta arquitectura de x86, producido por Intel ya desde el año 93. En su forma hasta noviembre del 2011, los procesadores Pentium se consideran productos de nivel de entrada que Intel califica como 2 estrellas. ¿Y esto qué significa? Que están por encima de las series Atom y Celeron de gama baja, pero por debajo de la línea Intel Core, que son más rápidas, y la serie Xeon de estaciones de trabajo. El procesador Pentium 75, 90, 100, 120, 30, 133, 150, 166 y 200 amplía la familia de procesadores Pentium, proporcionando un rendimiento necesario para aplicaciones de escritorio convencionales, así como para estaciones de trabajo y servidores. El Pentium procesador es compatible con toda la base instalada de aplicaciones para Windows, entre otros. Su arquitectura superescalar del procesador puede ejecutar 12 instrucciones por ciclo de reloj. Su predicción de ramas y los cachés separados también aumentan el rendimiento. El punto flotante canalizado ofrece, por otro lado, el rendimiento a nivel de estación de trabajo. Las cachés de código y datos separadas reducen los conflictos de caché, mientras que el software restante es transparente. El procesador Pentium tiene 3,3 millones de transistores y se basa en la avanzada tecnología de silicio, la BigMOS 3.3 voltios de Intel. Y el procesador Pentium tiene soporte de procesamiento dual en chip, un controlador de interrupción multiprocesador local y funciones de administración de energía SL. Este mismo puede contener defectos de diseño o errores conocidos como erratas, que pueden hacer que el producto se desvíe de las especificaciones publicadas. Estas erratas se caracterizan actualmente porque son disponibles a pedido. El diagrama de bloques, por otro lado, muestra las dos instrucciones de tubería, la tubería U y la V. La U pues, puede ejecutar todo entero y punto flotante de instrucciones, mientras que la V-pipe
puede ejecutar un entero simple de instrucciones y el punto flotante FXH de instrucciones. Ahora, los procesadores de la familia Pentium, hay una que es la Overdrive, que son de un solo chip para el usuario final, y estos productos de actualización para procesadores Pentium de sistemas, pues pueden acelerar la mayoría de las aplicaciones de software. Son binarias y además son compatibles con el procesador Pentium. Se menciona que se esperaba que las CPU originales de la marca Pentium se llamaran 586 como las anteriores, que eran sus antecesoras, para seguir esa nomenclatura. Sin embargo, como la empresa quería evitar que sus competidores marcaran sus procesadores con nombres similares, como ya lo había hecho AMD, Intel presentó una solicitud de marca registrada sobre el nombre de los Estados Unidos. Esta fue denegada porque se consideró una serie de números. Y siguiendo la anterior de Intel, que era el 8086, la 186, etc., el primer microprocesador basado en la P5 de la empresa fue lanzada como una Intel Pentium original el 22 de marzo del 93. Debido a su éxito, la marca Pentium continuaría a través de varias generaciones estos procesadores de alta gama. Ya en el 2006, el nombre desapareció brevemente, solo para volver a resurgir en el 2007. En el 2014, Intel lanzó el Pentium en su aniversario número 20 para conmemorar los 20 años que había pasado. Y en el 2017 Intel dividió Pentium en dos alineaciones, el Pentium Silver, que apuntaba a dispositivos de bajo consumo y compartía arquitectura con Atom y Celeron, mientras que Pentium Gold apuntaba a escritorios de nivel de entrada y usaba arquitectura existente como el Kaby Lake y el Coffee Lake. Siguiente, por favor, le paso a mi compañero Carlos. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el capítulo 3, periféricos. Tenemos lo que es de entrada y salida a la vez, almacenamiento y comunicación. ¿Se escucha? Disculpe. Ya, está bien. A ver, tenemos lo que es su clasificación y también establecer objetivos y crear un plan. En los periféricos, bueno, en lo que es su definición, los dispositivos eléctricos físicos que permiten que la computadora interactúe con el mundo exterior. Son considerados también periféricos los sistemas que almacenan o archivan la información. También se puede decir que un periférico es un aparato o dispositivo auxiliar independiente conectado a una computadora, ¿no? Que se comunican entre sí por buses o canales de comunicación que son su dirección, control y datos. Entre su clasificación, los periféricos son muchos. Para un sistema informático más no, que es esencial, ¿no? Un claro ejemplo es el mouse, el computador personal. Anteriormente, las computadoras, como es el caso del sistema operativo MS-DOS, no existía un periférico como el mouse, ya que la interfaz era líneas de comando y no eran necesarios para los periféricos. Bueno, se clasifican en periféricos de entrada y salida y el almacenamiento y comunicación. En los periféricos de entrada, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos el teclado que puede ser físico o virtual, o también puede ser en el caso de pantallas táctiles, ¿no? Se utilizan en pantallas táctiles. Este periférico se usa para introducir datos a la computadora, datos generados por nosotros. Estos datos son enviados a la computadora y la CPU descifra los datos. También tenemos el mouse, llamado ratón. Es un periférico de entrada que detecta el movimiento relativo en dos dimensiones, X e Y. La información de desplazamiento es transmitida por la bola debajo del ratón. Actualmente se
usa como un puntero que reacciona a los movimientos debido a un rayo de luz que refleja entre el latón y la superficie en la que se encuentra. También otro periférico sería el micrófono. Puede grabar cualquier sonido que emita con la ayuda de una aplicación que se utiliza actualmente para un reconocimiento de voz. Se puede usar, por ejemplo, para escribir un mensaje con la ayuda de una aplicación informática que transforma el audio en texto. Bueno, también el escáner también es una entrada, es un periférico de entrada que se utiliza para, bueno, es convertir mediante el uso de la luz de láser imágenes en formatos digitales. Ahora, siguiente con el periférico de salida, que, bueno, el periférico de salida reciben información por la CPU y envían de tal modo que sea perceptible por los usuarios. Acá vemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos el monitor. Acá el monitor presenta acá su diseño y circuito integrado en la pantalla. Ya tiene sus componentes, hay microprocesadores. El monitor o computadora, también llamado pantalla de la computadora, es un periférico de salida que muestra los gráficos que envía una computadora. Los monitores más comunes son los tubos de rayos catódicos CRT, pantalla plasma, PDP, pantalla cristal líquido, LCD, pantalla de diodos orgánicos de emisión de luz OLED y láser TV. También acá, bueno, todo el mundo conoce la impresora, periférico que nos permite producir una copia o varios de textos o gráficos. La computadora envía la información para poder imprimir. Esta información puede ser transmitida por conexión inalámbrica o inalámbrica, ¿no? Actualmente se comercializa, bueno, las impresoras que son multifuncionales. Ya eso sería de entrada y salida. También los auriculares, ¿no? Auriculares que utilizan para escuchar los sonidos emitidos por la computadora, como música, grabaciones, conferencias, videos, entre otras cosas más. Actualmente se venden más los auriculares con micrófonos, que también o se convierten así en un periférico de salida a entrada y salida. Ahora siguiendo, tenemos los periféricos que tienen las dos condiciones, entrada y salida. Es el caso de la pantalla táctil, que es un tipo de periférico que mediante un toque directo sobre su superficie genera la entrada de datos y a su vez permite visualizar los resultados que se introdujeron. Actualmente la pantalla táctil se utiliza en diferentes dispositivos, tales como celulares, monitores smart o smartwatch. También presenta acá su diseño y circuito de la pantalla táctil. Bueno, también ya se habló de las impresoras multifuncionales, que cumplen la función de escáner, impresora y fotocopiadora, ¿no? Este es un periférico de entrada y salida y se utiliza y es muy comercial, ¿no? Tenemos acá, pues siguiendo acá, periféricos de almacenamiento. Uno de los casos es el tipo de la memoria flash. Periférico de almacenamiento permite la lectura y escritura de datos en la memoria flash mediante impulsos eléctricos. Estos tipos de dispositivos son muy comerciales debido a su pequeño tamaño y a su fácil portabilidad. También acá hablamos de los discos duros o un disco óptico, que es un medio de almacenamiento que consiste en un disco circular en la cual la información se codifica, guarda y almacena haciendo surcos microscópicos con un láser sobre las caras planas que lo componen. También en estos periféricos de almacenamiento tenemos el disco magnético, en la cual se puede escribir o reescribir datos entre sí
La grabación es magneto-óptica, es un sistema combinado que graba información de forma magnético o magnética. Este tipo de dispositivo permite guardar datos en él. Ahora, prosiguiendo, tenemos los periféricos de comunicación. Por ejemplo, acá vemos la tarjeta de red, llamadas placas o tarjetas de interfaz de red, Network Interface Card. Este tipo de tarjetas de red permiten la comunicación entre una computadora y la red de informática, que posibilita compartir recursos como archivos. Y también muestra el diseño de circuito de la tarjeta de red. El router también sería un periférico de comunicación. Es un dispositivo que convierte las señales digitales en análogas y viceversa. Así permite la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica módem y ahora satelital. Los conmutadores, también como ejemplo de red, los switches, este tipo de dispositivo que es de tipo digital lógico de interconexión de equipos. Con estos dispositivos podemos interconectar dos o más hosts. También se utiliza para conectar múltiples tramos de red, fusionándolos en una sola red. Cabe resaltar la importancia de estos dispositivos de comunicación, ya que sin estos no sería posible la conexión a Internet. Y ahora las diferencias entre HDD y SSD, que se utiliza son discos duros de almacenamiento. Ahora se habla mucho del SSD, pero vamos a hablar del disco duro HDD, que es un hard drive disk. Los discos duros, también conocidos como HDD, son un componente informático que sirve para almacenar de una forma permanente sus datos. Esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad, como pasa en los almacenados por la memoria RAM. La primera empresa en comercializarlos fue IBM en el año 1956. Están compuestos de piezas mecánicas, de ahí a veces se le llame discos duros mecánicos, y utilizan magnetismos para grabar sus datos archivos. Se componen de uno o varios discos rígidos unidos por un mismo eje y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras, un cabezal de lectura-escritura lee o graba sus datos sobre los discos. Cuando más finos sean los discos, mejor será la grabación, y cuando más rápido giren a mayor velocidad se transmiten los datos, tanto a la hora de leerlos como al escribirlos. Por lo general, la velocidad de los discos duros suele ser de 5.400 a 7.200 RPM, revoluciones por minuto, aunque algunos discos basados en servidores pueden llegar hasta 15.000 RPM. En cuanto al tamaño, las cajas de discos duros mecánicos pueden ser de 2.5 pulgadas o 3.5. De hecho, la gran ventaja de estos discos duros con respecto a los SSD es que son bastante más económicos. Y ahora, hablando del disco duro de estado SSD, son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSD almacenan los archivos en microchip con memorias flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, casi podríamos considerarlos como una evolución de las memorias USB. Los SSD suelen utilizar memorias flash basadas en NAND, que como también son no volátiles, mantienen la información almacenada cuando el disco se desconecta. No tienen cabezales físicos para grabar los datos. En su lugar, incluyen un procesador integrado para realizar operaciones relacionadas con la lectura y escritura de datos. Estos procesadores, llamados también controladores, son los que toman las decisiones sobre cómo almacenar, recuperar, almacenar en caché y limpiar los datos del disco. Y su eficiencia es uno de los factores que determinan la velocidad total de la unidad. Además, al no depender de un giro de un componente físico,
también solo se logra una unidad más silenciosa que los discos mecánicos. En cuanto a su tamaño, estos suelen ser también de igual tamaño, ¿no?, que los discos hard, ¿no? 2.5, ¿no? Y tienen diseño casi idéntico, lo que ayuda a que puedan encajar en las mismas carcasas y ranuras donde van montados los discos duros convencionales en un ordenador. Principales diferencias en lo que es SSD, HDD, capacidad. Por ejemplo, la primera, SSD, en general entre 256 GB y 4 TB. Actualmente se está modificando el tamaño, que hagan un valor de almacenaje a 10 TB. Y bueno, el HDD en general es de 1 a 10 TB. Su consumo del primero es menor, ¿no? El primero es menor. Bueno, el HDD es de mayor consumo. Su coste es menor, el HDD. El otro, el SSD es mayor. En lo que son el ruido, la primera, el HDD es más silencioso por no tener partes móviles. Bueno, el SSD es la que es más silencioso, ¿no?, por no tener partes móviles. El otro, el HDD, sí es más ruidoso. Y lo que es vibraciones, bueno, el SSD no vibra, el otro sí. Bueno, su durabilidad, el HDD, sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, y el SSD con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos. Esos son uno de las principales diferencias. Y bueno, las ventajas del SSD sería 7 segundos de tiempo de arranque, que es mucho más rápido, eficaz. El HDD es más lento, 16 segundos de arranque. La transferencia de datos en general de 200 a 500 megabits, el SSD, y el HDD en general de 50 a 150 megabits. El afectado por el mecanismo, el SSD no. El HDD, el magnetismo puede eliminar datos. Y ahora vamos a capítulo 4. Diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086. Por ejemplo, tenemos el Amstrad PC1512, tenemos el SDK85, el TRS-80 Model 100. El Amstrad PC1512, en lo que es su descripción, el Amstrad PC1512 fue la computadora de Amstrad mayormente compatible con el IBM PC, fabricada por primera vez en 1986. Se lanzó por 225.000 pesetas, bueno, más o menos sería 499 euros. En la actualidad, 2.311.22 soles. Se vendió muy bien, ya que fue uno de los primeros PC baratos en Europa. En lo que son sus características, el software Amstrad obtuvo la licencia MS-DOS 3.2 y de DOS Plus, que era ampliamente compatible con MS-DOS, e incluía algunas características de CP/M y la capacidad de tener discos CP/M. Solo uno de estos sistemas operativos podría usarse a la vez. También obtuvieron la licencia del sistema de ventanas GEM que admitía el hardware CGA personalizado del 1512. En lo que es su hardware, el PC 1512 se vendía con 512 GB de RAM. Podría utilizarse a 640 GB de RAM con 16 chips de RAM dinámica y configurando un jumper. La salida de video era compatible con
el estándar CGA, con una extensión que permite usar los 16 colores en modo gráfico de 640 por 200. La CPU tanto del PC 1512 como del PC 1640 posterior era un Intel 8086 a 8 MHz. La fuente de alimentación se encontraba en el monitor, lo que dificultaba la actualización. De sus especificaciones, que disponible en versiones de una o dos unidades de disquete 360 GB de 5,25 pulgadas o una unidad de disquete con una unidad de disco duro de 10 a 20 MB. La versión de disco duro suministrada con un disco adicional y utilidades manuales de copia de seguridad y restauración, pantalla CGA y modo horizontal de 640 por 200 con 16 colores, monitores en color o monocromo. El monitor monocromo CGA funciona en escala de grises, lo cual no es compatible con la pantalla monocromo, que era la más habitual. La pantalla base incluye puerto serie RC232C y puerto paralelo, altavoz de control de volumen, reloj de tiempo real con baterías y configuración de memoria RAM, zócalo con coprocesador matemático 8087, conector para lápiz óptico, teclado QWERTY de tamaño completo con puerto para joystick, ratón de dos botones del puerto dedicado en la unidad principal del sistema, controlador, tres ranuras de expansión y SAP de longitud completa. Se accede a ellas a través de paneles de superior y lateral con ranuras de presión, lo que significa que se podrían añadir tarjetas de expansión sin usar un destornillador. Acá tenemos las placas madres que se han utilizado para el Amstrad PC1512. Y ahora hablamos del SDK85. Este kit de diseño del sistema SDK85 MCS85 era un kit de sistema de microcomputadora de una sola placa que utilizaba el procesador Intel 8085 registrado a 3 MHz con un tiempo de ciclo de instrucción de 1,3 segundos. Contenía todos los componentes necesarios para completar la construcción del kit, incluyendo la pantalla LED, teclado, resistencias, tapas, cristal y hardware diverso. Se suministró una ROM preprogramada con un monitor del sistema. El kit incluía una pantalla LED de 6 dígitos y un teclado de 24 teclas para la inserción directa, el examen y la ejecución del programa de un usuario. También tenía una interfaz de transistor serial para el teletipo de bucle de corriente de 20 amperios usando los pines ISO. En las especificaciones tenemos la RAM de 256 bytes ampliables a 512 bytes con otras líneas de entrada y salida programables 8155 RAM entre 22. El temporizador contador programable de 14 bits se utilizó para el control de un solo paso del sistema. El ROM de 2 GB ampliable a 4 GB con otras líneas de entrada y salida programables 8755 EEPROM entre 16 en el zócalo de expansión. Esta es una vista interna o externa. También se hizo los diseños de computador, ¿no? El TRS 80 modelo 100 era este modelo, un temprano computador portátil introducido en 1983. Era uno de los primeros computadores de estilo notebook, ofreciendo un teclado y una pantalla LCD, energizado con baterías en un paquete más o menos del tamaño y una forma de una libreta o libro grande. Fue hecho por Kyocera y vendido originalmente en Japón como Geotronic 85. Aunque fue un vendedor lento para Kyocera,
los derechos de la máquina fueron comprados por Tandy Corporation y el computador fue vendido a través de los almacenes de RadioChat en Estados Unidos, Canadá, así como por los distribuidores autorizados afiliados en otros países, convirtiéndose en uno de los modelos más populares de la compañía, con sobre los 6 millones de unidades vendidas por todo el mundo. Los TRS-80 Model 100 fueron promovidos como pudiendo funcionar hasta 20 horas y mantener la memoria hasta por 30 días con un sistema de 4 pilas doble alcalinas. Las versiones de 8K y 24K se vendieron por $1.099 y $1.039 respectivamente. Entonces sus especificaciones, procesador Intel 80C85 en 8 bits, CMOS 2.4 MHz, la memoria 32 GB de ROM, 8, 16, 24 hasta 32 GB de RAM en lo que es la estática. Las máquinas con menos que 32 GB podían ser expandidas en incrementos de 8 GB en módulos enchufables de RAM estática. Pantalla LCD de 8 líneas, 40 caracteres con gráficos de 240 por 64 píxeles direccionables. La pantalla no era de retroiluminación. Teclado 56, 8 teclas de función programables y 4 dedicadas a teclas de comandos periféricos. El paquete básico incluía modems de 300 baudinos incorporados, versiones estadounidenses, puerto paralelo de impresora, puerto serial, comunicaciones, entrada de lector de código de barras, cintas de cassette de audio, reloj de tiempo real, dimensiones 300 por 215 en lo que es la fuente de alimentación, 4 pilas AA o adaptador de poder estar de 6 voltios. Entre sus complementos tenemos el Tandy Portable Disk Drive, un dispositivo serial capaz de almacenar 100 GB de datos en un disque de 3.5 pulgadas. También estaba disponible una de la segunda versión, TPDD2, podía almacenar hasta 200 GB, pues usaba discos de doble cara. Una caja de expansión de interfase de disco y video fue lanzada en 1984 con una unidad de disco de 5,25 pulgadas y un adaptador video CRT. Esto permitió que los TRS-80 Models 100 exhibieran un video de 40 u 80 columnas en un televisor o en un monitor de video externo. Un lápiz de lectora de código de barra también fue ofrecido. Bueno, eso sería todo. Continuamos con mi compañero Daniel Arroyo. Ingeniero, buenas noches. Voy a presentar el capítulo 5, que es sobre sistemas operativos de 8085 hasta la familia Pentium. Lenguajes de programación, aplicativos, base de datos y los microprocesadores de 8085 hasta la familia Pentium. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los procesadores sobre el 8085. El 8085 tiene 8 registros direccionables de 8 bits. 6 de esos registros pueden utilizarse como registros de 8 bits o como registros de 16 bits. Además, este procesador contiene 2 registros más de 16 bits y el bus de datos y direcciones está multiplexado. Esto significa que comparten algunas pastillas o pines. Luego de este procesador está el 8086, que salió al mercado en 1981, ¿no? También conocidos como el i8086 y el i8088, ¿no? Que se basaron en el diseño de Intel 8080 y en el Intel 8085. De hecho, son compatibles a nivel de ensamblador con el i8080.
Ambos tienen 4 registros generales de 16 bits y también pueden ser accedidos como 8 registros de 8 bits. Luego de esto aparece el procesador 8087, ¿no? Que es un coprocesador de punto flotante, ¿no? Que el objetivo de este procesador era acelerar los cálculos de aritmética, ¿no? Como la adición, sustracción, entre otros. También calculaba funciones trascendentales como exponenciales, logarítmicas. Luego aparece el procesador 80-186 y el 80-188. También conocidos como el i80-186, el i80-188. Son microprocesadores que fueron desarrollados por Intel alrededor de 1982. Son una mejora del procesador 8086 y del 8088 respectivamente. Al igual que el 8086 y el 80-186 tiene un bus externo de 16 bits, mientras que el 80-188 tiene 8 bits, ¿no? Era para hacerlo más económico. Luego aparece el procesador 80-386. Este microprocesador apareció en octubre de 1985. Intel lanza el i80-386 con arquitectura de x86. Fue planeado en la unidad central de procesos de muchos computadores personales desde mediados de los 80 hasta los principios de los 90. Luego aparece el procesador 80-386SX en el 88. Intel desarrolla un sistema sencillo para actualizar los antiguos 286 gracias a la aparición del 80-386SX, que sacrificaba el bus de datos para dejarlo en uno de 16 bits, pero con un menor costo. Estos procesadores irrumpieron con la explosión del entorno gráfico de Windows, ¿no? Desarrollado por Microsoft. Luego aparece el procesador 80-486, el 10 de abril de 1989. De nuevo la tecnología de 32 bits y con novedad principal con la incorporación del caché de nivel 1 en el propio chip. Luego de estos, siguiente por favor. Luego de estos aparecen los procesadores Intel. Antes del Intel Pro está el Pentium, así se llamó en un primer inicio. El 22 de marzo, por primera vez, sale Pentium, también conocido como P54C. Este procesador partía a una velocidad inicial de 60 MHz, llegando hasta los 200. Algo que nadie había sido capaz de asegurar unos años antes, ¿no? Que salga Intel. Luego viene Intel Pentium Pro. El Pro es la sexta generación de arquitectura del x86. El 27 de marzo de 1995, el procesador Pentium Pro supuso para los servidores de red y las estaciones de trabajo un aire nuevo, tal como ocurría con el Pentium, que era el anterior. Pero el Pentium Pro a menudo iba más despacio que un Pentium cuando ejecutaba código o sistemas operativos de 16 bits. Luego apareció el Intel Pentium 2, el 7 de marzo de 1997. Intel lanza al mercado Pentium 2 con arquitectura x86 basada en una visión modificada del núcleo P6, usado por primera vez en el Intel Pentium Pro, es decir, en el anterior, ¿no? En comparación con su antecesor, este último mejora el rendimiento en la ejecución de códigos de 16 bits. Luego aparece el Pentium 3. La primera versión era muy similar al Pentium 2 por su fabricación de 250 nanómetros. Con la introducción del SSE como principal diferencia, se había mejorado controlar el caché L1, lo cual aumentaba ligeramente el desempeño. Los primeros modelos tenían velocidades de 450 y 500 MHz. Luego aparece el Intel Pentium 2 Xenon. Xenon es una familia de procesadores Intel para servidores de PC y Macintosh. El procesador Pentium 2 Xenon ofrece un desempeño líder en la industria, de su nivel más grande y más rápido, y su capacidad de multiprocesamiento y de su sistema de bus de 100 MHz. Luego aparece el Pentium 4.
Es un procesador de séptima generación basado en arquitectura x86, el 20 del 2000. Sale al mercado el Pentium 4, que es un microprocesador de séptima generación y con un diseño completamente nuevo. El 8 de agosto del 2008, Intel lanza el último Pentium 4, siendo sustituido por los Intel Core Duo. Siguiente, por favor. En el capítulo 6 vamos a ver los emuladores y simuladores. Siguiente, por favor. El emulador Intel 8080, este programa de Intel emula un procesador completo junto con un teletipo y un controlador de disco, tal como al inicio de la revolución de las computadoras personales, alrededor de 1975, mediante un código, ¿no?, escrito en lenguaje C. Luego está el simulador de procesador 286, ¿no?, que ejecuta programas en máquinas virtual que emulan el hardware real, tales como dispositivos de pantalla, memoria de entrada y de salida. Luego de eso tenemos el EMU 8086, que es un emulador gratuito para múltiples plataformas, que proporciona a los usuarios la capacidad de emular viejos procesadores, que se utilizan en computadoras Macintosh y Windows desde los años 80 y principios de los 90. Este emulador para Pentium, el siguiente, es para videojuegos, ¿no?, que se utilizó en el Pro 64 Team, que te pedía una serie de requisitos mínimos para que ese emulador funcione, ¿no?, como que tiene que ser un Pentium 3 o mayor con 700 MHz, o AMD Athlon con 800 MHz, tenía que tener 256 de RAM, tenía que ser Windows 98, 512 de RAM también o más. Siguiente, por favor. En los simuladores tenemos el FlexSim, que es un software para la simulación de eventos discretos que permite modelar, analizar, visualizar y optimizar cualquier proceso industrial, desde procesos de manufactura hasta cadenas de suministro. Además, el FlexSim es un programa que permite construir y ejecutar el modelo desarrollado en una simulación dentro de un entorno 3D. El siguiente, que es Plant Simulation, es una aplicación de computadora desarrollada por Siemens, PLM, software para modelar, simular, analizar, visualizar y optimizar sistemas productivos y de procesos, el flujo de materiales y operaciones logísticas. Utilizando Plant Simulation, los usuarios pueden optimizar el flujo de materiales utilizando recursos y lógica para todos los niveles de planeación de plantas, desde manufacturas globales, fábricas locales a líneas específicas. Esta aplicación permite comparar alternativas complejas de producción a través de simulaciones de computadora. Luego tenemos el Witness. El Witness contiene muchos elementos para manufactura discreta de partes y es frecuentemente orientado para máquinas. Por ejemplo, las máquinas pueden ser sencillas, en lotes, producción, ensamble, multiestaciones o de multiciclo. Las bandas transportadoras pueden acumular o no acumular. Se pueden especificar variables también y atributos. Las partes que llegan pueden ser programadas usando un archivo. El siguiente que tenemos es el Arena, que es un software, es una gran herramienta para simular procesos de cualquier tipo, desde simples colas hasta procesos con gran cantidad de variables involucradas. Este tipo de software es de gran utilidad para visualizar y estudiar de qué modo se está llevando a cabo los diferentes procesos. Avena cuenta con un sistema de animación llamado Cinema Animation System, el que nos ayuda a comprender y visualizar los procesos en forma clara. Además de esto, nos entrega la capacidad de diseñar ambientes de simulación y además nos da la posibilidad de crear diferentes templates. El siguiente es TaylorIt, que es un paquete de software desarrollado por la compañía fabricante
de Flexin, del que vimos con anterioridad, ¿no? Que el flujo de conexiones entre los átomos entre Taylor-Head está determinado a través de canales, que es los encadenamientos en otro software. Este simulador sale del mercado cuando ingresa el Flexin. El siguiente que tenemos es el MATLAB. Es un software matemático para ingenieros y científicos destinado a resolver cálculos técnicos. Su entorno interactivo facilita la realización de dichos cálculos, superando en velocidad a los lenguajes de programación tradicionales como C, C++, entre otros. Permite en todo momento documentar tu trabajo. Siguiente, por favor. No, profesor, podemos concluir que el microprocesador es la unidad que se encarga de realizar todos los trabajos y de procesar la información que se le indique. Las características generales que se deben tomar en cuenta al momento de comparar un procesador es el número de núcleos, la memoria de caché, la velocidad con la que se procesa la información y el bus de datos frontales. Eso sería todo, ingeniero. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, puede Muy bien. empezar. Yo voy a empezar.